Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. A fines del 2023, el príncipe kazajo ha sacado una nueva canción que se llama When I Got You. Obviamente la trajimos hoy para conocerla, me la han pedido muchísimo, así que sin dar más vueltas, vamos juntos a ver el video. Ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor, debo ir segmentando y analizando de a poco. Bien, escuchamos un glissando que quedó muy bien. Una especie de blues lo que estamos escuchando. Vamos a oír un poquito más. Cómo venía cantando con ese pecho, pasó a un mix por un momento y terminó con una notita muy delicada en voz de cabeza. Me encantó. Wow, chicos, bien, varias cosas. Acá ya lo escuchamos un poquito más agudo. Creo que ha tocado un 2-5, si no me equivoco. En un mix no lo viene estirando tanto. Y acá entró el coro que para mi gusto estuvo un poquito demasiado fuerte. Un poquito demasiado. Que me parece que tendría que estar él más por delante, ¿no? Está muy presente el coro y a él lo escuché muy perdido de fondo. ¿Qué acaba de hacer, chicos? Por favor. Bien, al sonidista le pido que por favor me levante el sonido. Y este run que acaba de hacer parecía que iba a terminar y vuelve a subir. No terminaba jamás. Maravilloso el control que tiene. Chicos, está tocando un fa en este momento, en este mix belt, y lo escuchamos con esa facilidad con la que Dimash hace siempre todo, ¿no? Se escucha tan sencillo eso de hacer y es tan complicado de lograrlo que es admirable realmente. Chicos, ¿tiene un mechón de pelo plateado o es la luz? Si les está gustando mi contenido, por favor regálenme un like y un comentario que me ayudan muchísimo a que mis videos se sigan difundiendo en YouTube. Bien, primero quiero mencionar esta fase galán que está teniendo Dimash. Yo nunca lo había visto en este tipo, en este personaje, ¿no? Tan plantado a lo sexy. De acá estoy y me la creo. Es un personaje que imagino que hizo para esta canción y lo tomó por completo, ¿no? Le estoy viendo toda esa seguridad. En cuanto a la voz, acá en esta parte acaba de arrancar con una segunda voz que está una octava por debajo, que está cantando más grave. Lo mismo que él está cantando acá arriba, lo está cantando la segunda voz por debajo, que está pregrabada, imagino. Pareciera que es la voz de él, pero si es un coro, tiene un color de voz muy similar al de él.
Estos cambios de registro que les digo vienen acompañados con cambios de dinámica, ¿no? Viene cantando con pecho, quizá un forte, un mezzo forte en este caso, y nos pega una notita de cabeza en un piano y nos da la delicadeza no solo en el cambio de registro, sino también en la dinámica, ¿no? Que es más chiquitito el sonido. Y eso le suma muchísimo a la interpretación. Wow, chicos, quiero cortar para mencionar lo que es esa notita aguda y ese control que tiene y hace este run que te hace olvidar por completo de lo que estabas pensando. Es un disfrute completamente nuevo y es algo que Dimash hace todo el tiempo. Te pega con algo, te da una emoción y no llegas a procesarla que te tira otro. Tiene una cantidad de recursos y están planeados durante toda la canción de una forma tan puntillosa, tan puntual, que termina siendo una obra de arte. Bien, chicos, acá tenemos que hablar un poco de lo que es el cambio de registros y el cambio de dinámicas. Permiso. Vamos a rebobinar un poquitito. ¿Vieron lo que es ese pasaje al mix? Está estirando casi a pasar una voz de cabeza, pero no llega. Vuelve a ese mix para hacer toda la escala melismática y termina cerrando en un pecho. Pero hay una transición inexistente. Uno no escucha en el momento en que pasa. Lo mismo hace con las dinámicas. ¿Vieron la cantidad que utilizó en una frase? Arrancó cantando en un mezzoforte, pasó a un forte, tocó un fortísimo y volvió a bajar como si nada. Una transición maravillosa. Esto que les digo, esta parte de galán, ¿no? Esa seguridad que tiene, está pisando fuerte. Fíjense, durante toda esta transición musical no se salió del personaje, ¿no? Uno lo ve compenetrado completamente, sigue con esta seguridad, esta postura erguida y ahora va a arrancar a cantar, pero en ningún momento lo soltó. Bien, estoy viendo muchas pantallas de fondo. Esto lo vi que lo utilizó mucho en Across Endless Dimension, que reaccioné el otro día, se los dejo en el final, en las pantallas por si lo quieren ver. Y veo que está haciendo también utilización de pantallas. Me encanta también que agarre toda la tecnología que tiene a su alcance, ¿no? Y la ponga en sus shows. Veo que tiene una producción impresionante. Esa agilidad que tiene, chicos, para hacer esa escala melismática
tan ágil, justamente, de forma tan veloz, tan ligera, es envidiable realmente. Chicos, ¿saben lo difícil que es hacer esa escala que está haciendo? No solo por el cambio de registros, sino las notas están clavadas. Está teniendo unos saltitos muy veloces y no está calando ni una nota. Está todo perfecto. Y recién acaba de hacer unos saltos, él, físicos, saltando, despegándose del piso. Y la voz se escucha completamente estable, lo que nos habla de un diafragma, de un apoyo constante, impecables. Realmente es maravilloso el trabajo que hace Dimash. ¡Wow! ¡Wow, chicos! ¡Qué show, por favor! Me encantó la canción, me parece que puede ser un exitazo. Va muy bien con la voz de Dimash. Realmente me voy muy gratamente sorprendido. Me encantó escucharlo en este estilo y le queda muy bien. Muchas gracias, amigos, por haber llegado hasta este momento del video, por haber compartido una canción más conmigo. Ya saben que si quieren que reaccione a más Dimash, me dejan en comentarios a qué canción, que los estoy leyendo. Si aún no se suscribieron, denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Pueden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!